les bendiga y el Señor llene sus corazones. Gracias, Señor. Bueno, tengo el privilegio de compartir en esta tarde-noche, y para aquellos que tienen Biblia, vamos a estar compartiendo Mateo 11 y compartiendo una historia obviamente muy conocida, una historia que tal vez de una u otra forma nos sentamos representados. El título es Dudas, porque en lo personal tenía duda de compartirlo, duda de compartir, pero el Señor es bueno y nos sigue hablando aún cuando tal vez nuestros oídos están tapados, porque el velo ya fue partido y la voz del Señor anda en libertad en aquellos que son sus hijos, inclusive aquellos que no le conocen. El Señor se manifiesta y se quiere seguir manifestando en cada uno de nosotros. Bueno, quería compartir. ¿Todos tienen? ¿Cuántos tienen Biblia? Yo no regalo chocolate. Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Respondiendo Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Gracias por eso, porque el Señor nos sigue hablando. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta, sí os digo, más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo enviaré mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujeres no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que estaba por venir, que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros. Puro ruido, quiere decir el Señor acá. Diciendo: os tocamos flauta y no bailaste. Había motivo para festejar y no festejaron. Os endechamos y no lamentaron. Había momentos para estar triste y tampoco se entristecieron. ¿Por qué vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonios tiene? Vino el Hijo del Hombre, Jesús, que bebe, y dicen: he aquí, que come y que bebe, he aquí, un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Bendito sea el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por su hermosa palabra. No voy a compartir todo, solamente hasta el versículo número 11, porque la verdad que es extenso y se nos va el tiempo. El versículo número 1 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos. Las instrucciones eran que esos discípulos vayan, no por camino de gentiles, que seríamos nosotros, sino a la casa o a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, al pueblo judío. Pero cuando el Señor termina de dar instrucciones, también le da aquello que podemos encontrar en Mateo 10:1, versículo anterior.
El Señor, entonces, llamando a sus 12 discípulos antes de que vayan, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Iglesia, toda enfermedad y toda dolencia. Los discípulos del Señor tenían la autoridad de echar fuera todo demonio, toda enfermedad y toda dolencia. Cuando habla de espíritu, habla de nuestro espíritu. Podía echar espíritu inmundo que estaban en nosotros, moraban en nosotros. El Señor nos cuida completamente de toda enfermedad. Nuestro físico, el Señor nos cuida. Y de toda dolencia, la dolencia es lo que está en el alma. El Señor, si nosotros le obedecemos, si nosotros somos sus discípulos, Él tiene sanidad completa para nuestras vidas. Y cuando hay sanidad completa, iglesia, no hay dudas. Dudas de que quién es Cristo, dudas de quién soy yo. Pero podemos ver en las Escrituras que después de hacer eso Jesús se fue a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Nuestro Señor sigue trabajando, trabajaba en ese momento y sigue trabajando. Mira, saca la campera, perdón. Él se fue a enseñar al pueblo donde estaban sus discípulos, a sus ciudades. Dice que enseñaba y predicaba. Es decir, que nuestro Señor, aparte de cubrirnos, aparte de cuidarnos y de curarnos, Él también sigue trabajando. Él se manifiesta en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque Él ve nuestro compromiso con Él. Si nosotros le obedecemos, como recompensa tenemos la manifestación del Señor. Tal vez no estemos nosotros con un familiar, pero nuestras palabras van a hacer ruido, van a moverse, porque va a ser el Señor que hará recordar. Es decir, que Él se va a manifestar aún cuando nosotros no estemos. Él, a través de la obediencia, nos respalda, nos capacita y nos guía. Y quería preguntar, ¿cuántos se sienten discípulos aquí? Discípulos de Cristo. El Señor respalda, capacita y guía. En el versículo número 2 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Gracias, Rafa. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Jesús, tal vez no eran todos los hechos, tal vez solo era una parte de los hechos que Jesús estaba haciendo. Juan solo podía oír lo que Jesús estaba haciendo a través de sus discípulos. Solo eran voces, como muchas veces llegan a nosotros, voces. Y estos discípulos le llevaban mensaje a Juan estando preso. Y estos discípulos, de una u otra forma, tal vez no veían la realidad que Cristo estaba haciendo o lo que se movía. Podemos ver en aquellos que pueden anotar en Mateo 9:14 lo que los discípulos dicen a Jesús, al Maestro. Entonces vinieron los discípulos de Juan el Bautista diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos, escucha iglesia, por qué nosotros, los discípulos de Juan y los fariseos, ayunamos muchas más veces que tus discípulos? De una u otra forma, los discípulos de Juan el Bautista se pusieron a la par de los fariseos, a la par de aquellos que el Señor ahora le voy a decir lo que dice. Sin darnos cuenta, muchas veces nos comparamos o con otra iglesia, o con otro tiempo, o con otra persona, o con otra persona que enseña, predica, canta. Lamentablemente, si en nosotros está pasando eso, es muy probable que nos pongamos a la par de los fariseos. Y Jesús tiene cosas para decir de los fariseos. Ellos se igualaron de una u otra forma a los fariseos. Y Jesús dice de los fariseos y los escribas, dicen y no hacen. Es lo que dice Jesús. Hacen las obras para ser vistos por los hombres. Jesús los llama hipócrita en este versículo 7 veces. Es decir, que el que conoce de numerología va a entender. Hipócritas 7 veces. Guías de ciegos, necios, ciegos varias veces. Serpiente, generación de víbora. Mateo 23, 1 al 36, es lo que dice Jesús.
Y estos discípulos que llevaban mensaje a una persona que estaba necesitada en la cárcel, se pusieron a la par de ellos. Podemos ver por otra parte quién era Juan. Juan era una persona que estaba acostumbrada a sentirse cómodo en lugares de espacios grandes. Él predicaba en el desierto. Él de una u otra forma bautizaba en el río Jordán. Él predicaba del arrepentimiento de los pecados. Él decía que el reino de los cielos se había acercado. Y de repente él estaba preso. Y las voces que le llegaban tal vez no era la realidad o no era toda la verdad. Juan decía que él bautizaba en agua, pero que viene uno que es más poderoso que él. Se sentía que ni siquiera era digno de desatar la correa de sus zapatos. Él los bautizaría, está hablando de Jesús, con el Espíritu Santo y fuego. Juan decía de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vio los cielos abiertos y el Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre Jesús. Juan pudo escuchar, mira el privilegio que tenía Juan. Juan pudo escuchar la voz del cielo diciendo del Padre, decir que el Padre decía de Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan el Bautista conocía a Jesús. Y obviamente no era solamente por la rama familiar, sino que conocía ministerialmente lo que estaba dicho de Jesús. Eran parientes y se conocían. Pero más allá de eso, Juan el Bautista conocía las profecías de la ley, las profecías antiguas, de aquel que iba a venir. Jesús cumplió más de 100 profecías que fueron anunciadas en el Antiguo Testamento, desde su nacimiento, crianza, ministerio, muerte y resurrección. Y esas profecías fueron dichas desde el nacimiento de Jesús, 400 años antes de que nazca Jesús, hasta 1500 años. Y fueron cumplidas más de 100 profecías. Pero muchas veces la cárcel, sumado a los malos y dañinos mensajes que muchas veces nosotros mismos damos, nos pueden hacer dudar, como tal vez, solo tal vez, llegó a dudar este varón de Dios como Juan el Bautista. Él estaba acostumbrado a estar en libertad. Su plataforma, el límite de su plataforma eran sus pies, como debería ser la nuestra. Nuestra plataforma debería ser hasta donde llegamos caminando, anunciando el Evangelio. Y de repente este varón se encuentra encerrado en una cárcel. Algunos teólogos dicen que cerca de 1 año y medio o año y piquito ya hacía que estaba preso cuando mandó a preguntar esto. Y las dudas muchas veces nos hacen preguntarnos a nosotros quiénes somos, qué hacemos para Cristo, para el Señor, o qué hicimos. La duda muchas veces nos hace preguntar si Cristo, si Jesús puede hacer realidad mi necesidad. La de este varón era sentirse libre, la de muchos de nosotros, una familia restaurada, hijos en el altar sirviendo al Señor, familia restaurada. Que el Señor muchas veces nos habla y no le entendemos, por supuesto. Que el Señor muchas veces nos ayuda a caminar, pero nosotros inconscientemente nos volvemos a encerrar a esas cárceles que muchas veces son comentarios malos, son cosas del pasado que aún nos siguen haciendo ruido, vicios, pecados en muchas formas. Hacer lo que está malo o no hacer lo que debo hacer, lo que está bien, nos ayuda a entrar en una cárcel. Nos hace sentir vacío, malo, menospreciado en nosotros mismos. Jesús no nos niega nada. Muchas veces nosotros, estando en la cárcel, no le podemos encontrar. Muchas veces cuando estamos con necesidades, nos quita, nos roba algunos sentidos. Juan el Bautista
había perdido el sentido de ver. Él no podía ver lo que Cristo, lo que Jesús estaba haciendo. Solamente podía oír lo que supuestamente el Señor estaba haciendo a través de personas. Y nosotros tenemos que tener celo, iglesia, mucho celo de los mensajes que mandamos, de las conversaciones, de los comentarios, de una afirmación, de un comentario. Afirmar algo que otro dice es entrar en ese juego que es malicioso. Juan el Bautista no podía ver los milagros, pero Jesús sigue y seguía haciendo milagros. Una pregunta, iglesia: ¿cuántos de aquí necesitan un milagro? Con la mano en el corazón, levanten la mano. Todos necesitamos un milagro. Y Jesús sigue haciendo milagros. Muchas veces no lo podemos visualizar porque estamos en una cárcel. Él sigue haciendo milagros en nuestras vidas. En este altar yo pude ver familias restauradas, pude ver pródigos restaurados, hijos que vienen y que se quedan, adicciones caer por el piso, milagros de sanidad. Hasta nosotros fuimos partícipes de uno de esos. El Señor tuvo la misericordia de sanar a nuestra hija. Y hemos visto muchos milagros, pero a veces nuestra necesidad no nos hace ver lo que está delante, los milagros que el Señor sigue haciendo, y ponemos en poco o dudamos de una u otra forma que el Señor se manifieste en nuestra vida. Juan el Bautista dice los hechos que Cristo hacía. Parece una pregunta contestada, porque estaba preguntando si realmente podía hacer algo, pero declara que era Cristo el que lo hacía, que era el ungido, que era el Mesías, que era aquel que venía a hacer lo imposible posible. Podemos ver que Juan el Bautista manda a 2 de sus discípulos. Tal vez, yo quiero creer que es así, hayan sido los mismos que le hayan preguntado a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros y los fariseos? Tal vez el Señor nos hace retroceder para seguir avanzando, para que, como dice la Biblia, aquel que pierde la vida la halle, aquel que pierde la vida por mí la halle. No habla de muerte, no habla de dormir, habla de perder mi yo, mi ego, mi forma de ser, mi razonamiento, mi carácter. Perdiendo eso, hallamos a Cristo. Y tal vez el Señor obraba de una forma misteriosa en esos discípulos. Lo que sí sé, yo quiero creer que sí, que esos discípulos eran aquellos que le preguntaron a Jesús eso. Pero lo que estoy seguro, que nosotros debemos contagiarnos como iglesia, es que Juan el Bautista, a pesar de estar preso, a pesar de no gozar de la libertad, de no ver, de contaminar o intentar contaminar su oído, tuvo la sabiduría que muchas veces a nosotros nos falta. Él mandó a preguntar a Jesús. Si tenés alguna duda, iglesia, varón, mujer, no importa la edad, ve y pregúntale al Señor. Tenemos pastores que nos podemos acercar y preguntar en la intimidad. Muchas veces nos queremos quitar una duda preguntándole a alguien que tal vez no sepa, y por querer decir algo, dice algo que no edifica. Juan el Bautista, sabio, mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, entendiendo que desde la cárcel, no importa cuál sea tu cárcel, desde mi cárcel a Jesús hay un camino, que ese camino me lleva a la verdad y la verdad me lleva a la vida. Es decir, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y sin Él nadie verá al Padre. Él lo pudo experimentar estando y viviendo en la ley.
Bendito sea aquel que busca y clama al Señor, porque el Señor responde, aún en el silencio. Es Jesús quien quita toda duda, toda duda. El versículo número 3 dice, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? La pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir? La pregunta de una persona, pero esa misma pregunta hace otra, o esperaremos. Ya no era Juan el que preguntaba, sino eran más personas, o esperaremos a otros. Es decir que no solo Juan quería quitarse la duda, o tal vez no era Juan, solamente eran los discípulos. Esta pregunta tal vez sí la hizo Juan el Bautista, pero tal vez la hizo para quitar toda duda de sus discípulos. Tal vez Juan no necesitaba escuchar la respuesta del Señor Jesús. Tal vez eran solo los discípulos aquellos que de una u otra forma pensaban que hacían lo correcto. Y el Señor responde de una forma maravillosa. Respondió Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ir y hacer saber a Juan todas las cosas que oís y que veis. Jesús, el maestro de los maestros, le responde de una forma maravillosa, id y hacer saber la verdad a Juan de las cosas que oís y que veis. El Señor te dice y me dice, iglesia, para quitarte toda duda, mira y oye, tal vez delante tuyo en el altar está la respuesta a tu pregunta. Y si tu pregunta es respondida, tal vez se vaya toda duda de tu vida. ¿Dudas? Hay muchísimas de distintas formas. Me da vergüenza como hijo de Dios, me da vergüenza muchas veces sentir que hay gente que pregunta qué se hacen con las ofrendas, con los diezmos, cuando como hijo de Dios sabemos que esta casa se alquila, que como hijo de Dios tenemos la necesidad de extender las estacas, que como hijo de Dios tenemos la necesidad de llenar sillas. Mis hijos, familia de parte mía y de mi esposa necesitan estar sentados aquí. Y muchas veces dudamos y ponemos en un lugar la obra de Cristo que nos hace sentir como fariseos, como hipócritas. El versículo número 5 dice, los ciegos ven, Jesús les responde, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, bendito sea tu nombre, Jesús. Los sordos oyen, los muertos, aquellos que estaban en delito y en pecado, son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. A los pobres Jesús responde con profecías cumplidas. No se anda con chiquita, tu Dios y mi Dios. Él responde a aquellos que tenían duda con profecías cumplidas, las que estaban escritas en Isaías. Isaías 26, 19 dice que los muertos se levantarán. Isaías 35, 5 y 6 dice que los sordos oirán, que los mudos cantarán, que los que estaban rengos saltarán y danzarán. En Isaías 61 dice que el Evangelio, el reino del Evangelio es predicado a los pobres, las aperturas de cárceles. Y una parte fundamental, Isaías 61:1 y una parte de Isaías 61:2 nos puede enseñar, iglesia, la bendita gracia que el Señor derrama sobre nuestras vidas. Eso lo podemos ver en Lucas 4, 18, 19. Lucas 4, 18 y 19. El Señor, después de
de tener ese ayuno en el desierto de 40 días donde fue tentado por Satanás. El Señor va a una sinagoga de Nazaret y Él empieza su ministerio diciendo o agarrando el libro de Isaías, y el versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado, dice la palabra, a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a proclamar en libertad a los oprimidos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor y el rollo, dice el Señor, la palabra del Señor y el rollo. Y el rollo y el libro los dio. O sea, terminó de leer ahí. Y enrolló el libro y lo dio. Y él se sentó. Yo te quiero compartir, él termina hablando de Isaías diciendo el año agradable. Pero Isaías dice algo más que nosotros debemos comprender. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y él se sienta terminando eso, pero el versículo no termina ahí. Iglesia, marca ese versículo. Y el día de venganza, dice el versículo, pero el Señor no lo cuenta eso, porque eso vendrá en la segunda venida, en la segunda llegada de nuestro Dios. Hoy vivimos en las gracias, vivimos en el año agradable, y eran aquellos que estaban ahí que no podían entender. El versículo número 6 dice la palabra: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es el que no halle, no lo que no hallen, sino habla de uno, es personal. Habla de cada uno de nosotros. Bienaventurado el que no halle tropiezo. Lo que Jesús me manda a hacer es de tropiezo para mi vida. Su voluntad es perfecta. Tal vez mis acciones no sean perfectas. Él muchas veces me manda a callar, me manda a poner la otra mejilla, me manda a hacer la milla extra. Su voluntad es perfecta. El Señor, de una u otra forma, estaba haciendo algo que ellos no podían experimentar, no podían entender, porque aún vivían en la ley y no podían comprender lo maravilloso que nosotros vivimos de las gracias. Muchos de ellos aún esperan, en ese momento esperaban y aún siguen esperando a un Cristo o a un Mesías que venga a reinar con poder, con fuerza, con mano dura, donde esperaban la libertad política y la libertad como pueblo. La venganza de Dios querían ellos. El favor a su pueblo, que venga a regir con cetro de hierro. Es decir, a destruir a los romanos y a todos aquellos que no estaban a la altura de su religiosidad. Jesús no vino a reinar así. Aún vivimos en la gracia, aún hay tiempo de encontrarlo, de ser hallado por Él. Jesús vino a reinar en amor. ¿Cuánto sabe, iglesia, que Cristo te ama? En misericordia, la cual se renueva todos los días, en justicia. Él vino a servir, no a ser servido. Él vino a buscar lo perdido, lo vil, lo menospreciado, lo que nadie quiere. Él vino por ti y por mí. Él vino aún por los que no están aquí. Él vino por aquellos que en nuestro corazón está la necesidad de que lleguen. Jesús nos ama de una forma tan maravillosa que a veces no nos podemos sentir dignos de su amor. Porque tal vez hay alguna facultad en nosotros que no nos hace entender. De que no somos nosotros por lo que somos nosotros, sino que somos nosotros porque Él está en nosotros. De que sin Él no somos nada, lo sabemos,
pero que Él lo es todo. Muchas veces no lo comprendemos y que si nosotros estamos en Él, iglesia, si nosotros estamos en Él, estamos completos. El versículo número 7 dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, Jesús, no te golpea la espalda delante de otros. A Jesús no hace falta mostrarle nada porque Él lo sabe todo. Jesús sabe tu compromiso, Jesús sabe tu servicio, Jesús sabe cuando orás, Jesús sabe tu necesidad. Él te va a enaltecer cuando vos no estés. Él no necesita mostrárselo a otro. Es verdad que Él te puede levantar, sí es verdad, pero sentirse que Él te ve es suficiente para nosotros como hijos. Sentir que su palabra nos enseña que Él conoce a todos los hombres y mujeres. Te alcanza, iglesia. Yo en mi debilidad, en mi cárcel, en mi necesidad, puedo entender que Él me conoce y sabe lo que pasa por mi mente y por mi corazón, que Él escudriña aún hasta los pensamientos más ocultos. Jesús lo sabe todo y Él te enaltece o enalteció a Juan por el servicio que Él tenía a la gente. Y le dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿A una caña sacudida por el viento? ¿A una persona que se movía por emociones o circunstancias? Juan no era así. Juan predicaba del arrepentimiento de pecado, esté con quien esté, sea romano, griego, judío, religioso, de cualquier religión, inclusive hasta del mismo rey Herodes. Y eso lo llevó a una cárcel, porque la convicción que él tenía no venía de él, sino venía de Dios. Y muchas veces necesitamos esa convicción para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida y en otros. Predicar el Evangelio es una de ellas. Ser luz sin encandilar, ser sal sin pasarnos de sabor. La sal, iglesia, no se ve, pero le da un sabor a cualquier alimento. Si nos pasamos de sal, que el Señor nos dé sabiduría para saber hasta dónde. El versículo número 18 dice, ¿o qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestidura delicada en la casa de los reyes están. Juan el Bautista se vestía con pelo de camello, un cinto de cuero. Comía langosta y miel silvestre. No era una persona que le gustaba lo del mundo, que le gustaban las cosas materiales. Así nos enseña la palabra. Jesús te pregunta, iglesia, ¿qué saliste a ver? ¿O qué vienes a buscar? ¿Qué vienes a buscar aquí a su casa? ¿Qué puedes encontrar aquí? ¿Que Él supla las necesidades del mundo? ¿Los deleites de la vida superficial? ¿La mejor ropa? ¿Las mejores comidas? ¿Los lujos según el mundo y tu propia conciencia humana? Jesús puede suplir toda necesidad espiritual, de cuerpo, espíritu y alma. Para Él no hay límite y es verdad que bendice. Pero cuando nosotros venimos a buscar algo que sale alineado de lo que Él necesita o de lo que tú realmente necesitas, muchas veces nos convertimos en aquello que sin dudar siembran duda. Como decía Sole, la plata no me alcanza. Las cosas suben. ¿Yo qué vengo a buscar aquí? ¿Vengo a buscar la mejor ropa? Yo te voy a confesar, iglesia, mi mejor ropa es la que mi mujer me prepara para venir a la iglesia. Mi mejor comida es obviamente la que hace mi mujer, la que hacen mis hijos, la que hacen mis amigos. Aunque sea una hamburguesa, no importa, la mejor es comida. La comida que hace mi suegra. Yo a mi suegra la vi
a punto de sentarnos a comer, volver a poner una olla arriba de la cocina y más agua y 1 kilo de arroz para repartir lo que tenía. Esas comidas no se compran con dinero. Esas amistades no las puedes comprar con dinero. Hay cosas que no se compran con dinero. ¿Qué estás buscando? El Señor te ama. Y Dios quiera que ponga sabiduría en cada uno de nosotros para que podamos entender cuál es nuestra necesidad. El versículo número 9 dice, ¿por qué saliste a ver? ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta. Sí os digo que más que un profeta. Más que un profeta, dice el Señor. Porque antes de nacer ya tenía propósito de Dios. Y déjame decirte, iglesia, que cada uno de nosotros tiene propósito de Dios. No importa la edad, no importa lo que conozcas, no importa si hace años que estás o eres nuevo, no importa si tienes vicio, necesidad o estás en la cárcel más profunda. Cada uno de nosotros tiene propósito de Dios. Los padres de Juan el Bautista eran Zacarías y Elizabeth. Eran de edad avanzada. No solo eso, su madre era estéril. Cuando de repente vino un ángel, cuando ese varón servía en la casa de Jehová, en la casa de Dios, vino ese ángel y nos tiene que enseñar que la necesidad muchas veces se va a suplir sirviéndole al Señor. Tal vez pase tiempo, pero toda necesidad, no tal vez, seguro se suple sirviéndole al Señor. Porque Él no te va a dejar solo, Él no desampara. Este varón tuvo un encuentro con el ángel Gabriel, trayendo un mensaje de Dios, que es bastante largo, extenso, está en Lucas 1 si lo quieres leer después. Pero yo tomé esto que me impactó. Este ángel le dice, tendrás un hijo que será grande delante de Dios. ¿Cuántos creen que sus hijos serán grandes delante de Dios? ¿Cuántos creen que sus hijos y los hijos de sus hijos serán grandes delante de Dios? Aquel que lo cree será posible, porque para el que cree todo es posible. No importa mi cárcel, no importa mi necesidad, no importa la edad que tenga. El Señor es quien dice grande delante de Él, grande delante de Dios. Y yo le creo al Señor. El versículo número 10 dice, porque de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Yo quiero que el que tenga Biblia me siga, porque este versículo es hermoso. Yo quiero que vayamos a la concordancia de este versículo. Es Malaquías 3:1. Si pueden dejar acá ese versículo, ir a Malaquías. Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. No dice de ti, delante de mí. Aquí en el Antiguo Testamento estaba Dios hablando, diciendo que Él venía y vino. Él dice, he aquí, yo envío mi mensajero, habla de Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí. Y cuando vemos la historia en Mateo, el Señor ya no era Dios. El Señor se humilló, el Señor buscó de una u otra forma estar a la altura de nosotros para sentir como nosotros sentimos. Sentir lo que es la necesidad. Sentir lo que es el dolor. Él siendo Dios se humilló. Podemos ver eso en Filipenses 2, 5, 8. La palabra del Señor dice así: haya pues en vosotros, iglesia, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, por nosotros lo hizo, hecho semejante a los hombres, siendo Dios. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para que tú vivas en la gracia, para que tú tengas las bendiciones, para que tú puedas estar hoy aquí. El Señor lo hizo todo, pagó todo. Se despojó de lo que era. Se entregó por ti y por mí, perdiendo hasta su última gota de sangre. Y muchas veces nosotros dudamos por una boleta de luz, o porque mi hijo, o porque mi hermano, o porque mi marido. Dios es el que tiene el poder y la autoridad de cambiarlo todo. Qué humildad la de nuestro Señor Jesucristo, la de nuestro Dios, hacerse semejante a nosotros para entendernos y para hacer su voluntad. Porque si Él pudo, nosotros también podemos. El versículo número 11 dice la palabra del Señor: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Una parte del versículo. Jesús dice que Él es grande, como también lo había escuchado Zacarías. No se ha levantado otro hombre nacido de mujer mayor que Él, es grande. Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Los otros profetas de la antigüedad decían que el Cristo, el Mesías, el Señor, tu Dios Jesús, estaba por venir. Todos proclamaban y decían que venía. Pero Juan tuvo el privilegio de ver la promesa caminando, es decir, que Él está aquí. Él dijo: he aquí, Él está aquí. Él no vino a decir algo que le dijo a alguien. Él lo vio con sus propios ojos. Iglesia, tú puedes ver a Jesús. Tú puedes ver la promesa cumplida caminando delante tuyo. Yo le clamo al Señor que sean abiertos los ojos espirituales para que tú puedas ver que cuando hay alguien que pasa al altar es Cristo que lo está llamando. Que tú puedas ver que cuando hay una familia transformada es Cristo que está obrando. Muchas veces queremos ver milagros de sanidad, levantar a paralíticos. Sí, es verdad. Pero el Señor lo hace completo. El Señor no solo se manifiesta en sanidad física, sino en sanidad espiritual, sanidad del alma. Él es nuestro Dios y para Él no hay imposible. La otra parte del último versículo dice: pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Él. Por un lado, Jesús nos dice que Juan el Bautista es el más grande nacido de mujer. Pero aquel que está en su reino, el más pequeño del que está en su reino, es mayor que Juan. El Señor, de una u otra forma, nos dice, para que podamos entender, que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque Juan había nacido de mujer. Y el que está en el reino de los cielos, y el Señor nos anima a que podamos nacer de Dios. Si yo nazco de Dios por la fe en Jesucristo, soy una nueva criatura. Estoy en el reino de los cielos. Estoy en esa libertad, en esa proclamación de vivir en la gracia. Y Jesús le dice: serás mayor, no importa si hoy te convertiste, serás mayor. ¿Por qué? Porque tú vives en la gracia. Serás mayor, ¿por qué? Porque sabes, no, porque vas a proclamar la segunda venida de nuestro Rey. Y Él viene, iglesia, Él viene pronto. A través de la gracia tenemos la libertad
de proclamar ser hijo de Dios. Y no solo eso, sino proclamar que Él viene. Que Él viene por su iglesia, viene por ti, viene por tu imposible. Yo te pido que quites toda duda, que el Señor obre en tu vida quitando toda duda y que puedas experimentar lo que el Señor va a hacer. Porque no es lo que yo quiero, es lo que Él va a hacer. Yo invito a los músicos, si pueden ir subiendo. Jesús, en su ministerio, anunció su regreso a sus discípulos. Lo podemos ver en los evangelios. Y Él confirmó este regreso con su discípulo amado, con Juan, en una cárcel, no solo cárcel, sino en un destierro. Juan estaba solo, estaba en una isla, en Pasmo. He aquí que este varón de Dios, la Biblia dice que en el día del Señor, y a mí me llamaba mucho la atención, en el día del Señor. Si hoy yo teniendo almanaque, teléfono, y creo que a muchos de nosotros nos pasa, muchas veces no sabemos qué día es hoy. Muchas veces no sabemos si es lunes o martes o miércoles. Muchas veces no podemos saber qué día caminamos. Y la Biblia declara que en el día del Señor, Él orando de repente se le aparece el Señor y le da este famoso libro Apocalipsis. ¿Y cómo puedo entender que Juan estaba en el día del Señor? Porque cada día de su vida era el día del Señor. Porque la cárcel no le alejó de su realidad o de su amor por Cristo. Muchas veces las cárceles nos hacen ver quiénes son los que están con nosotros. Muchas veces las cárceles nos hacen afirmar si estamos en Cristo o en el mundo. Y el Señor pudo en este discípulo amado, y yo quiero que tú te sientas discípulo amado, entender, comprender que Él le trajo una visión, la cual la vemos en la Biblia de Apocalipsis. Y Apocalipsis se lee en muchos libros como revelación. Yo no sé si tú puedes entender que tal vez tu cárcel, tu necesidad, pueda ser la revelación para tu vida, pueda ser la revelación para que puedas ser un instrumento vivo en las manos del Señor. Yo no sé si la cárcel en ti te hizo borrar el oído, te hizo borrar la vista, te hizo borrar recuerdo, te hizo borrar la gana de venir y buscar del Señor, que muchas veces venimos o hemos venido y yo me siento parte de eso y no he buscado al Señor. Y mientras que escribía esto y leía y oraba, no sentía nada, iglesia. No sentía nada cuando oraba, no sentía nada cuando escribía, no sentía nada cuando leía. Es más, ni siquiera quería compartir porque no sentía. Y en estos días yo pude experimentar que no es por sentir, sino por saber. Saber que Dios, que Jesús puede hacer milagros, que Él puede libertarnos, que Él puede sanarnos, que Él quiere sanarnos. Podemos ver en las Escrituras que Pablo y Silas, después de ser golpeados muchas veces, dice la palabra, con vara, fueron a la cárcel y ellos estaban orando y cantando a Dios. Y que de repente vino un temblor del cielo, un temblor de Dios. Y las aperturas de cárceles, las puertas fueron abiertas y las cadenas fueron caídas. Yo espero en esta noche que el Señor haga temblar tu estructura, rompiendo todo lo que te aleja de su presencia. Pedro, estando encadenado, después de haber visto a su hermano muerto por espada, su hermano en la fe muerto por espada, y esperando que pase el día del Señor para
ser muerto. La Biblia me enseña que Él dormía, que se aflojó sus sandalias, que te aflojó su cinto. Él pudo descansar en el Señor, esperando la misma muerte. Lo mismo que Pablo y Silas. Muchas veces las cárceles sin Cristo son muy pesadas, son muy dolorosas. Pero cuando Cristo está contigo y conmigo, no hay cárceles que no pueda ser libertada. No hay cárceles que no pueda existir la libertad. Yo te invito, iglesia, que te pongas de pie, que puedas experimentar a través de la presencia misma del Espíritu Santo que Él quiere libertarte. De ti depende que tu cárcel sea una relación con Él o una revelación con Él, o que sea la condenación de tu vida.